sobre todo al canon minero, petrolero, está generando problemas asociados a la maldición de los recursos en la política, ¿no? Y hay indicios, o vemos autores que están hablando de cómo sí habría aspectos importantes que ver en términos de aumento de conflictividad e incluso fragmentación electoral. Y tal vez lo más importante que podríamos ver y preguntarnos en este momento a propósito del tema del boom fiscal, cuando no hay capacidad institucional instalada a nivel local y tampoco central, es el tema de corrupción. En términos de cambios de poder económico, mucho más difícil de medir con precisión, o de repente necesitaríamos más tiempo. Y también hay como un tema, digamos, de la dificultad de encontrar justamente, es mucho más fácil medir y ubicar quiénes son los actores, sobre todo que están en el ámbito formal, por obvias razones, pero mucho más difícil como decir con certeza o indagar con certeza sobre la extensión y poder de los ámbitos informales y delictivos, ¿no? Si usamos la tipología propuesta por el profesor Durán. Pero los cambios yo creo que en algunos casos se han hecho muchísimo más evidentes al ojo, digamos, al ojo del buen observador, del buen cientista social, sobre todo en los últimos 5 años, ¿no? Donde uno ya empieza a observar estos cambios. En lo que hemos estado viendo en la investigación, que es interesante, es que tras este crecimiento económico, lo que vemos es, por un lado, el crecimiento, expansión en términos de número, digamos, esta bonanza en las regiones se está viviendo como un incremento importante sobre todo de pequeños empresarios, hasta algunos medianos empresarios, ¿no? Pequeño empresas sobre todo, emergentes, vinculados muchos, algunos con, bueno, ahí habría que ver también, ¿no? Discutir qué tanto están en la formalidad o la informalidad. También es difícil porque creo que a veces también hay pasos, ¿no? Pero a sectores como construcción, todo lo que tiene que ver con servicios, proveedores, distribución, de todo lo que tiene que ver con comercio, servicios digamos, para darle servicios de transporte, de proveedores, tanto al sector público como privado, ¿no? Porque también la actividad minera, digamos, y todo esto genera estos emprendimientos. En varios casos, digamos, en la mayoría de casos, más bien lo que vemos con la excepción tal vez de Arequipa, que es interesante, estos nuevos sectores no están representados, no están organizados gremialmente, entonces también es difícil como ubicarlos, no están organizados como ir a buscarlos y decirles, oiga, quiénes son, cuántos son, y suelen ser espacios, además donde, no me acuerdo cuál es el término que usan mis colegas, es más económico, pero como que también la movilidad, son negocios muy fluidos, con una vida muy corta, no cambian mucho, no todos son exitosos, ¿no? O sea, hay mucho movimiento, muy difícil también medir por eso. La informalidad es extensa, pero también es, digamos, ahí yo también cuestionaría qué tanta informalidad hay en algunos negocios medianos, y o sea, ahí la cuestión hay que medir. Y en muchos casos se especula, pero no hay evidencia clara, pero es el típico, todo el mundo sabe que no sé qué, la construcción, por ejemplo, el aumento de las construcciones en Cusco y en Arequipa están vinculados o son una forma de lavado de dinero de la minería ilegal, donde hay en estas zonas. Entonces o sea, es difícil, creo, circunscribir o dividir, porque hay relación entre diferentes sectores y cómo también muchos sectores que incluso pueden aparecer como formales pueden estar permitiendo el ingreso y lavando el dinero de otras actividades que sí pueden ser claramente ilegales, ¿no? Otro punto importante que creo que es también importante recalcar es el ingreso de capitales foráneos en muchas regiones. Foráneos desde gran inversión grandota, pero también mediana, de capitales extranjeros y nacionales, de Lima y de otras regiones, ¿no? Todo esto está trayendo una recomposición empresarial importante dentro de las regiones. Pero los resultados yo les puedo decir simplemente para decirles son diversos. No creo que podemos hablar de una sola trayectoria. ¿Por qué? Porque los resultados de cómo cambia el sector empresarial van a estar condicionados por lo que vemos, por el contexto histórico, institucional de cada región, y también por la economía política regional, ¿no? O sea, por también, digamos, qué tipo de productos, qué tanto se ha diversificado antes la economía, qué tan desarrollado está el sector industrial, etcétera, ¿no? Entonces va a haber una diversidad de trayectorias. Lo que es interesante ver es que la institucionalidad, digamos, política en el ámbito empresarial, es decir, los gremios, sobre todo el rol de las cámaras de comercio, vemos que es clave para poder
algo que es muy difícil, digamos, estamos viendo en la práctica, pero cuando se logra, esas instancias digamos, de coordinación gremial son claves para vincular a empresarios, sobre todo formales, con el desarrollo regional. Cuando tratas de ver qué están haciendo, pensando algo, lo poco que se logra, porque creo que no es mucho, viene de estos espacios. Ahora, los empresarios, por lo menos los formales, y este es mi último tema, no están invirtiendo en partidos políticos, en construir partidos políticos. No se vinculan, sobre todo los empresarios formales, los medianos, los, entre comillas, tradicionales o nuevos, pero de capitales regionales, tipo los piuranos, los arequipeños, los cusqueños. Estos no son los que están invirtiendo en política y no lo hacen en todo caso de forma, digamos, orgánica, frontal, ¿no? Entonces, un poco para dejarles las preguntas, ¿no? ¿Qué hay de las relaciones entre el poder político y económico? Primero, solamente como una broma, ¿no? O sea, si uno toma la caricatura sobre donde sale Heriberto Benítez repartiendo víveres, unas cajitas, y dice imposible que César Álvarez haya mandado a matar a nadie, si era tan bueno que me regalaba todo esto para mi campaña, ¿no? Uno se pregunta, bueno, las campañas han cambiado un montón, en estos años de crecimiento económico cada vez estamos viendo más, digamos, el ingreso del dinero en las campañas, y se hace frecuente el tema también de la repartición de regalos en campaña y todo esto. Y claro, obviamente acá vemos a un político, vemos a la ciudadanía, pero también nos hacemos la pregunta, él habla de César Álvarez, ¿no? Pero nos podríamos hacer la pregunta también de dónde viene la plata, no solamente del Estado, que digamos que está digamos, financiando y digamos es todo este sistema, este funcionamiento del sistema político, ¿no? Entonces lo que yo quería plantearles, un poco dejarles algunas preguntas más que respuestas, es que yo creo que el eje de relación entre el poder político y el económico regional está marcado sobre todo por un ciclo político-electoral que tiene consecuencias no muy buenas para la institucionalidad, ¿no? Y que tiene tres aristas, ¿no? Es en la campaña este clientelismo de campaña de corto plazo que no involucra a los, digamos, no crea clientelas políticas leales, porque los políticos compran participación para actividades de campaña, para ser portátiles y para que la gente crea que tiene posibilidades de ganar, pero una vez que pasa la elección se olvidan de sus, entre comillas, clientes, o sea, no forman relaciones duradderas de clientelismo con ellos. Obviamente esto es una generalización, ¿no? Pero en la mayoría de casos se puede ver eso y los resultados políticos lo confirman. Pero con un aumento, digamos, ¿qué hacen cuando gobiernan? ¿Qué es lo que sí se hace en este ciclo? Es el obrismo, ¿no? En las obras, el generar obras, que digamos es repartir obras, que no es lo mismo que repartir bienes individuales o trabajo, planes o cosas que repartes a las personas, sino pequeñas obras o lotes deportivas, lo que quieras, a comunidades o barrios, que eso te genera un tipo de relación no muy estable, pero tratas de, digamos, de cultivar de alguna manera tus votantes. Y corrupción. ¿Por qué? Porque las obras son geniales, porque te sirven para, entre comillas, darle a la población lo que demanda, pero también te sirve para justamente alimentar este ciclo de relación con la economía, ¿no? con los empresarios, ¿no? Entonces un poco la pregunta es, ¿quiénes financian estas campañas que después están siendo de alguna manera, están completando este círculo porque, digamos, el pago, digamos la contraparte al financiamiento de las donaciones de la campaña son estos casos de corrupción, ¿no? El famoso diezmo, el diezmo que es conocido, que además incluso es graciosísimo. Ahora en Piura me decía una periodista que es gracioso porque la gente, incluso ha habido políticos en que de verdad creían que el diezmo era, o sea, el 10% era parte de la ley, ¿no? De las licitaciones y esto, ¿no? O sea, está tan institucionalizado en la cabeza que todo el mundo sabe que el sistema funciona así, ¿no? Entonces, no hay relaciones orgánico-institucionales entre el poder político y económico, salvo tal vez en el caso del norte, sobre todo de Alianza para el Progreso, ¿no? Y eso lo podríamos discutir también. Lo que cada vez más vemos es algunos empresarios candidatos, incluso estos nuevos candidatos que ahora se están viendo más claramente, por ejemplo, de los mineros, que es algo relativamente nuevo, como nos decían en Arequipa. Estos patas han estado chambeando en su cosa tranquilos y ha sido recién con esa medida del Estado que se han decidido meter en política. Pero ese punto es dejarles, lo que vemos también es que no hay, o digamos, eso no se observa claramente, hay una gran competencia de actores también económicos, ¿no? Entonces no hay un gran poder económico organizado, o este sector informal no está organizado en grandes mafias o en grandes maquinarias que son los que controlan regiones, sino lo que uno ve también es mucha improvisación en el tema de la parte empresarial, mucha competencia entre estos emprendedores, estos pequeños emprendedores, muchos informales o pequeños negocios nuevos que están tratando de aprovechar todo
el emprendedurismo que permite al Estado y la corrupción para hacer sus negocios, ¿no? Y que compiten muchas veces y son los que financian la campaña de una forma muy desordenada, que llegan a ofrecer hacia el final de la campaña, sobre todo los candidatos que ya saben que tienen posibilidades de ganar y que apuestan por varios a la vez, o sea, ni siquiera que se compra la elección por uno, ¿no? Sino que van invirtiendo, reparten la bolsa. Lo mismo se podría decir tal vez las empresas, de algunas empresas grandes y medianas que necesitan que los políticos les solucionen problemas, ¿no? Pero ese es el otro tema, ¿no? Las grandes empresas no necesitan negociar con los locales, ¿no? Sobre todo, ¿no? Muchos a nivel nacional. Tampoco vemos máquinas políticas dominantes, como les decía, vamos a ver que incluso Callao y Arequipa, que es una posible excepción, están ya en cuestión y que son muy dependientes de las personas. Y lo que tenemos son estas pequeñas empresas, sobre todo nuevos empresarios, el emprendedor, metidos en política regional y local, y es muy difícil encontrar información porque no hay información sobre el financiamiento de campañas, ¿no? Entonces la pregunta es si la empresa política también está siendo rentable, ¿no? Entonces ahí lo dejo. Disculpen que me haya pasado el tiempo. Gracias, Paula. Señora Noam López, por favor. Buenas noches, gracias por la invitación al equipo del Observatorio de Actualidad de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Lo que vengo a presentar en esta oportunidad es resultados, evidencias de investigación en curso que se trabajan en el Laboratorio de Criminología Social y Estudios sobre la Violencia, adscrito al CICEPA-PUC. Hay partes de mi tesis de licenciatura que expuse el año pasado, que defendí el año pasado, y ponencias que se presentaron en el Congreso Mundial de Criminología en Monterrey este año, hace una semana. El título de la ponencia tiene que ver con los retos del Estado a nivel subnacional en todo el Perú, teniendo en cuenta que el tráfico ilícito de drogas es una cadena de producción y que por tanto en cada eslabón tiene distinto tipo de accionar. Podemos ver, por ejemplo, en la gráfica que pongo, que un primer eslabón puede componerse como el cultivo, que es básicamente el de hoja de coca, que es el insumo primario para la producción de clorhidrato de cocaína. Tenemos un eslabón que tiene que ver con la producción de cocaína, un tercer eslabón que tiene que ver con el macrocomercio y un cuarto eslabón con el microcomercio. Cada uno de ellos, como se puede ver en su caracterización. El primero básicamente es una actividad agrícola que requiere mucha mano de obra, extensa mano de obra. La producción, digamos, es un proceso químico y que, a diferencia del cultivo, no requiere mayor calificación. El cultivo de hoja de coca, digamos, es mucho más sencillo. Ahí se requiere mayor tecnificación para la producción de cocaína. En términos de macrocomercio, podemos ver que es una actividad logística, es en lugares reservados, no es en campos abiertos como las coca-coleras, que es el primer eslabón. Requiere una mediana experiencia, hay poca mano de obra. El primero requiere mucha mayor mano de obra. Y el cuarto, que es el microcomercio, digamos que es en zonas urbanas. La microcomercialización estaría básicamente en zonas donde se puede, digamos, vender camufladamente la droga. Y para eso requieres poca mano de obra en términos, digamos, de control de la organización. Puedes tener vendedores y requieres mediana experiencia. Estos cuatro eslabones evidentemente esconden que detrás hay un acopio en cada fase de la producción, hay un transporte de la droga en cada fase de la producción, pero digamos que esos cuatro son los pilares para poder entender qué es el TIP. Y el TIP podemos encontrarlo en cada uno de estos eslabones. Es por tanto que hay que reconocer que cada uno de estos eslabones tiene un espacio y un tiempo en un territorio. Entonces, nosotros podemos ver en Perú, por ejemplo, que la hoja de coca está en las cuencas cocaleras
el PVC, la producción de PVC podría estar en lugares alrededores, en las cuencas cocaleras. Los macrocomercios podrían estar en zonas de la costa y el microcomercio en zonas urbanas, básicamente. Este es, digamos, el cultivo de hoja de coca. Como vemos, hay cuencas distinguidas. Las tres importantes son el Braham, la Convención Hilares y Alto Guayara. El Braham concentra básicamente más del 35% de producción al año. La Convención Hilares algo del 20% y el Alto Guayara menos del 10%. Cabe resaltar que el Alto Guayara del 2011 al 2013 ha reducido sustancialmente la producción de hoja de coca. En términos anuales, en términos nacionales, podemos ver que el pico estaba en 2011, pero al 2013, el año pasado, se registra un decrecimiento sustancial del cultivo de hoja de coca. El cultivo, digamos, si bien está concentrado en el Braham, lo vamos a poder, digamos, explicar medianamente. El Braham, como tal, fue constituido, digamos, legalmente. Son 50 distritos, 23 en un área de intervención directa, que sería la parte de verde, y un área de intervención de áreas de influencia, que sería la parte de amarillo. Y en términos de regiones estamos hablando de Ayacucho, Cusco, Junín y Huancavelica, ¿no? Hay más o menos 620.000 habitantes y, digamos, ¿cómo nosotros encontramos el TIP en el Braham? Teniendo en cuenta factores socioeconómicos estructurales. Y pongo básicamente tres: altos niveles de pobreza, bajos niveles de desarrollo humano y problemas de presencia y calidad de servicios por parte del Estado. Estas son las tres características que uno encuentra cuando puede ir al Braham. Y pasemos rápido. Por ejemplo, en tasas de la pobreza podemos encontrar que si dividimos en cuartiles, los distritos que componen la cuenca del Braham se encuentran por debajo del promedio nacional en términos de pobreza. Son cifras del mapa de la pobreza del 2009 y podemos ver que 14 de ellos, por ejemplo, que tienen cultivo de hoja de coca, tienen tasas superiores al 50%, ¿no? Ayahuanco, que sería el caso más extremo, que es el de rojo que está arriba, la pobreza casi alcanza el 90%, ¿no? Los distritos con menor pobreza tienen en general, se puede mapear, tienen menor presencia del cultivo de hoja de coca. Podríamos establecer a priori que existe una relación de que no hay una dependencia del cultivo de hoja de coca y por tanto tienen otras actividades económicas que sí ayudarían a que el INEI los detecte como que tienen niveles de ingreso mayor, porque digamos este enfoque es de pobreza monetaria, no es de pobreza de calorías, no es de pobreza en necesidades básicas satisfechas. El cultivo de hoja de coca con respecto al área de cultivo representa apenas el 4% en Mazamari, 5% en Río Tambo, 1% en Vilcabamba y 5% en Aina. En términos de nivel de desarrollo humano podemos ubicar que si ubicamos que la línea de naranja, que es el promedio nacional, digamos en términos del indicador de desarrollo humano propuesto por el PNUD, podemos encontrar que la mayor, digamos todos los distritos se encuentran por debajo del promedio nacional en términos de IDH. Estamos hablando, como nosotros conocemos que el IDH es un indicador complejo que resume componentes de salud, de educación, ingreso per cápita. Podemos encontrar que los distritos se encuentran, digamos, en un nivel de calidad humana, de desarrollo humano, bastante bajos. En términos de capacidad del Estado, por ejemplo, tenemos algunos datos, ¿no? En términos de servicios básicos, ¿no? En Satipo, por ejemplo, apenas el 21% cuenta con agua y desagüe, ¿no? En la provincia de La Mar solo el 35%, según el PNUD. En términos, por ejemplo, de asistencia a clases, tenemos que la tasa más baja de asistencia es del 29% y corresponde a la provincia de Satipo. Aquí faltaría sumar, por ejemplo, el dato que dice que la cantidad de médicos por 1000 habitantes, o la cantidad de médicos por 10.000 habitantes. La sugerida por 10.000 habitantes es de 25 al año pasado según OPS, y uno por cada 1000 habitantes. En el Braham en general, si uno hace el recuento con los datos que existen, podemos encontrar que es menos el 0.5 por 1000 habitantes. Digamos, este es el Braham, y aquí viene, digamos, el trabajo en términos de decidir qué distritos concentran mayor
digamos, mayor cantidad de eslabones de la producción de cocaína. Entonces, para eso uno tiene que plantearse artificios metodológicos y ver qué indicadores ponemos a este mapa. Y por ejemplo, podemos poner el cultivo de hoja de coca, el acopio, el procesamiento y el transporte. Pongamos estas 5 actividades. Si nosotros mapeamos esas actividades, podemos encontrar el siguiente mapa, en el cual podemos distinguir básicamente que Quimbiri y Pichari, por ejemplo, los que están más de rojo, concentran más actividades. Los de verde concentrarían una sola. Y digamos, en el continuum del verde al rojo podemos distinguir quiénes tienen más presencia del tipo. Plantea, digamos, que en el BRAEM existe producción de hoja de coca y además existen otras actividades como el procesamiento, el transporte, por datos de la policía, por datos de medios de comunicación. Podemos empezar a plantear una red de influencia del narcotráfico, al menos a nivel discursivo, en los discursos políticos de los candidatos y después, digamos, autoridades locales. Esta, digamos, es una tipología planteada en la tesis de licenciatura que defendí y que básicamente es un recuento del nivel de acercamiento que tendría un grupo o un individuo narcotraficante de un candidato o una autoridad. Entonces, una primera categoría de la red básicamente te diría que la autoridad no tiene ningún contacto o no hay ninguna relación con el narcotráfico y por tanto los discursos que podría tener, y eso básicamente parte de un análisis de discursos del 2006 al 2010, tanto en campañas como en mítines, en los planes de gobierno, en los textos que los candidatos del BRAE han escrito para defender posiciones sobre el cultivo de hoja de coca. Podemos encontrar, por ejemplo, que aquellos que, digamos, en el hipotético caso de que no tuvieran ninguna relación con el narcotráfico, podemos encontrar que el discurso es indiferente, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar que no conoce que haya narcotráfico en la zona. Hay algunos casos en los cuales a los candidatos o a las autoridades de Quimbiri se le preguntaban, pero en tu distrito hay cultivo. No, en mi distrito no hay cultivo, eso es en Pichari. Ibas en Pichari, preguntabas lo mismo y te decían, no, eso es en Quimbiri. Se batían la pelota en términos de decidir quién tiene el problema, pero sí lo reconocen. Ah, sí, aquí sí hay, pero no está en mi distrito, no está en mi influencia. Una segunda sí tendría que ver con que la autoridad se relaciona a través de una organización con el grupo criminal o con, digamos, con el grupo narcotraficante, una mafia, una familia. Y básicamente cómo se percibe un discurso, este se percibe como un defensor de la organización en la que se relaciona. Es ambiguo respecto, digamos, al eslabón de la cadena con la que se relaciona y es crítico de las políticas nacionales en términos de antidrogas. Una tercera iría un poco más allá y plantearía que hay una relación de la autoridad con el traficante que es directa. Y cuando uno revisa los discursos, podría encontrar que este es ambiguo respecto al narcotráfico. Le dice, no, el narcotráfico trae actividad económica a la zona. Y es crítico de las políticas nacionales y locales contra el tipo. Una cuarta categoría tendría que ver con que la autoridad sea narcotraficante. Entonces, y eso es en el hipotético caso. ¿Cómo sería esto, no? Sería localista en sus políticas, no quería que ninguna política nacional interfiera en su jurisdicción, ¿no? Y que no haya ningún tipo de regulación. Luego el trabajo de campo que hice para la tesis de licenciatura puede encontrar que en efecto existe evidencia suficiente para poder decir que al menos las dos autoridades de mis casos de estudio se encontraban dentro de la red de influencia, al menos en las 4 categorías. Por ejemplo, al menos la primera categoría nos dice que las autoridades sí reconocían la presencia del narcotráfico. En una segunda categoría, las autoridades estaban ligadas a un grupo, una federación de cocaleros, que en específico no es un grupo narcotraficante, es un grupo de agricultores que defienden sus cultivos, pero que en discursos han reconocido que dentro de sus, digamos, en sus miembros hay radicales e inclusive algunos que se podrían dedicar al cultivo de narcotráfico. Uno puede encontrar en los líderes del FEPABRAE que ellos reconocen que podrían encontrar en sus miembros algunos que trabajan en estas actividades. Una tercera categoría tendría que ver con algunas autoridades que tienen denuncias que lo vinculan con clanes narcotraficantes y eso sí existe. Y una cuarta categoría, salvo el alcalde de Pichari, vamos a mencionar el nombre, los demás no han tenido ninguna denuncia formal sobre el tema.
Pero, ¿y qué pasa con los otros eslabones? Solamente nos hemos quedado en el cultivo de esa época. Entonces, ¿cuáles son las rutas de salida de la droga de los valles Boyaga y el Brae? Pues son estas. En verdad, es un entramado de rutas. ¿Y qué pasa si ponemos a todas las cuencas? ¿Qué pasa si ponemos a todas las cuencas? Pues todo el Perú es una ruta, ¿no? Podemos encontrar que la droga puede salir por cualquier sitio. Entonces, digamos, llegamos a este punto, ¿cuál es la posición del Estado frente al TIR? Y en general, podemos encontrar que existe, digamos, trabajos teóricos muy importantes, recientes, sobre la capacidad del Estado, la estatalidad híbrida, el reconocimiento de desafiantes y desafíos, básicamente concentrados en términos de seguridad, que estarían afectando aquello que O'Donnell encontró como zonas marrones, que estarían afectando la representación política, la ejecución de políticas públicas, la implementación de estas políticas, que darían beneficio en el desarrollo económico de las zonas. Entonces, básicamente, por ejemplo, Soifer plantea que hay que empezar a trabajar en la construcción de medidas de capacidad estatal, y en general el componente de seguridad o el de control territorial que trabaja Guiraud podría ser muy importante. Hay un texto muy interesante que es de Pablo Pollicer, que trabaja sobre que los estados, los estados no se encuentran, digamos, solos en el aire, sino que se encuentran incrustados con estas redes informales o redes ilegales. Entonces hay que reconocerlas como tal, y en el BRAE sería un contexto muy interesante para estudiar. Y bueno, luego Dewey, por ejemplo, trabaja sobre el Estado peruano mantiene una estabilidad híbrida. Lo pongo en pregunta porque en general no estamos, como Osorio documentó en Hobbs and Rocks, por ejemplo, sobre que la democratización generaba la ola de violencia en México. Pero hay que empezar a reconocer que, digamos, estamos en un contexto diferente de otras realidades, y que más bien hay que empezar a levantar datos que nos permiten identificar con exactitud dónde se posicionan estos eslabones de la cadena que mencioné al comienzo. Para terminar, básicamente, con los retos del Estado a nivel de las elecciones regionales municipales de 2014, puedo mencionar que, por ejemplo, el tema de financiación de organizaciones políticas, pero el tema de financiamiento que hablaba Pablo en su comienzo, es un tema bastante a trabajar y que debe depender por parte del Estado, si no, no va a haber control del mismo. Hay que implementar sistemas de información que permitan corroborar hojas de vida de los candidatos. Tienen que ser esto automatizado, tienen que estar a tiempo real, tienen que ser en web, y existen, digamos, iniciativas, pero básicamente de la sociedad civil. Esto de que las elecciones, digamos, la fecha mínima para que se presenten las listas zanjadas sin impugnaciones sea menos de 2 meses, hace que el Jurado Nacional de Elecciones tenga menos tiempo para fiscalizar. Antes, el 2010, creo que eran más de 3 meses. Ahora, inclusive hay impugnaciones, y eso no deja trabajar y no deja percibir qué candidatos están poniendo sus datos correctamente. A nivel nacional, básicamente, digamos, uno podría decir más presupuesto, ¿no? Más voluntad política, ¿no? Más ejecución de políticas, más gasto. No voy a, digamos, caer en esto que usualmente se comenta, sino que, por ejemplo, plantearlo desde el lado metodológico, y es que hay que crear sistemas integrados de información estadística y audiovisual con un nivel de desagregación digital que es básico para empezar a trabajar estos temas. Hay que crear metodologías para medir zonas de vulnerabilidad en prevención del TIR, es básico para entender que hay algunas zonas que están aledañas a donde se cultiva que pueden desarrollar actividades económicas. Hay que crear metodologías para controlar las rutas de desplazamiento del TIR geoespacialmente, es básico para entender cómo pueden desplazarse las rutas. Metodologías para evaluar impactos socioeconómicos del TIR es también interesante, y es, digamos, una de las cosas más importantes en términos de evaluar cómo las zonas están creciendo económicamente. Evaluar las intervenciones de intervención del Estado en términos no solamente de cumplimiento de metas, de un plan operativo que se puede poner cualquier organización, sino en términos de afectación en el TIR y cómo la droga, por ejemplo la cocaína, puede evitarse de colocar en el mercado mundial, y cómo direccionar las políticas de Estado contra el narcotráfico con componentes que usualmente se descuidan, como es la cadena de valor, la seguridad humana o el desarrollo económico. Bueno, gracias, básicamente eso.
Muchas gracias, Norm. Y a mí me toca cerrar con una mirada, voy a tomarme el tiempo para que no me cursen de parcialidad, una mirada general a este tema de territorio. Todos han tocado de alguna manera el territorio y los desafíos al Estado durante el boom de recursos. ¿Por qué el boom de recursos? ¿Por qué no he escuchado tanto hablar del boom de recursos hoy día, ¿no? Porque en América Latina se habla mucho de estos ciclos económicos, ¿no? Momentos en los que la región le va muy bien, recibe mucho dinero, recibe gran cantidad de recursos por sus materias primas, crece el optimismo y luego, cuando caen los precios, crece el pesimismo y muchas veces no se ha hecho nada por cambiar la capacidad estatal y el poder del Estado en nuestras sociedades. Hay una gran literatura que mira los estados en perspectiva histórica, presenta una imagen general en América Latina de estados débiles, pero cuando uno mira con más cuidado la región, encuentra que hay excepciones. Costa Rica, Uruguay, Chile, todos esos autores que están allí, Marcus Kurz, Maritza Paredes, profesora de esta universidad en sociología, Hillel Seufer, encuentran variaciones. Chile le va mejor, a Uruguay le va mejor, a México no le va tan mal. Hay algunos países que han aprovechado mejor momentos de crecimiento económico para fortalecerse. No es tan cierta esta idea de que siempre los recursos sean una maldición. A veces los recursos naturales pueden generar un fortalecimiento estatal si es que las condiciones están allí. No voy a entrar en esas condiciones, es otra discusión. Pero hoy nos hacemos la misma pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando en el actual boom? ¿Qué países lo van a aprovechar más? ¿En qué países, una vez que pase el boom, tendremos un mejor Estado y en cuáles no? Hay toda una discusión dentro de lo que es economía política. Yo aprovecho también este momento para decir que acá en la Facultad de Ciencia Política trabajamos muchos otros temas que van más allá de los partidos políticos, de las instituciones políticas, sino también estamos trabajando en muchos temas como los que han visto esta noche, que tienen que ver con élites, cambio económico, informalidad, cosas que trascienden las reglas de la política y las formas de organización normal de la política, ¿no? A veces ver esos fenómenos que es importante es como ver la parte que está iluminada, ¿no? Que es más fácil de ver, cuando en realidad hay muchos fenómenos que están por fuera de estos aspectos y que también hacemos aquí la especialidad en la facultad en general. Entonces, es un momento, este momento del boom es un momento clave para el fortalecimiento estatal. Es en este momento donde algunos países han logrado fortalecerse y generar mejores estados. De nuevo, cuando yo digo esto, generar mejores estados, salen los loquitos de siempre a decir, ¿quieres un estado más grande? No, mejores estados puede ser el estado chileno, que es un estado liberal, pequeño en diseño, pero efectivo, o el Estado uruguayo, más socialdemócrata, más grande, pero también con cierto grado de efectividad, o un país como Costa Rica, más pobre que el Perú, pero con efectividad en niveles de educación, de salud, ¿no? Entonces un Estado fuerte no implica un Estado más grande. Pero también en estos momentos de crecimiento económico tenemos una serie de desafíos que hacen difícil construir el Estado, que es lo paradójico. Más dinero para construir un Estado mejor, que logre regular mejor la vida en sociedad, brindar más servicios, y al mismo tiempo, en ese momento de crecimiento, la propia debilidad estatal, nuestras propias trayectorias, presentan una serie de retos, ¿no? Vamos a ver, hay diferentes explicaciones, desde corrupción, políticos que ven estos momentos como una posibilidad para tener más recursos propios, o para malgastar los fondos antes que usarlos a fortalecer el Estado. También clientelismo, son momentos en los cuales algunos actores políticos pueden decidir fortalecer su organización para lograr estabilidad y no tanto invertir en el Estado. Pero también, y es lo que voy a enfocarme ahora, podemos ver el fortalecimiento de ciertos actores tradicionales que, al recibir más dinero en estos momentos de boom de recursos, pueden usar su poder para no ser regulados, y, que es el tema central de hoy, fortalecimiento de otros actores que comienzan a capturar rentas y recursos y que van a limitar al Estado, que van a atacar al Estado. El resultado es que el Estado no se fortalece por diversas de estas razones, puede seguir igual o incluso empeorar.
Luna y Feldman son un par de autores, uruguayo-argentino, que han visto el Perú como un caso interesante en el cual este crecimiento económico tan grande, con tanto impacto, también lleva un fenómeno interesante, que es que una serie de dimensiones del Estado se ven atacados y debilitadas. Básicamente lo que quiero hablarles es hoy precisamente de algunas de estas dimensiones a nivel de territorio. Nos vamos a concentrar en los desafíos territoriales, un tema tratado por Kate Eaton, que estuvo al inicio de año en la universidad, pero también por Guillermo O'Donnell en su famosa construcción de mapas de lo que él llama ciudadanía o efectividad estatal, que es estos mapas que él dice hay tres zonas básicas, ¿no? Una zona marrón, llama él, donde el Estado no llega y donde la ley no se impone a nivel de ciudadanía, o sea, no hay un respeto adecuado de la ley en términos democráticos. La zona verde, en la cual el Estado llega, pero no hace una aplicación de la ley en términos democráticos, ciudadanos. Y la zona azul, que son aquellas zonas donde vivimos en el primer mundo, ¿no? Y dice América Latina, en general, serían grandes zonas marrones, algunas zonas verdes, pocas zonas azules, generalmente en las ciudades, en algunas zonas donde viven personas con mayores niveles de ingreso, y ese sería un mapa de América Latina, ¿no? Entonces, esta imagen del Estado territorial es bien interesante para discutir qué está pasando en un momento de boom de recursos. No quiero pasar, sin embargo, a hablar de estos casos que tienen más que ver con criminalidad, con actores que desafían al Estado, sin mencionar que hay toda una agenda pendiente interesante también para evaluar de actores más bien formales, que cuando tienen más recursos, en vez de contribuir a crear un mejor Estado, muchas veces pueden usar ese poder para limitar la acción del Estado. Concretamente hemos visto recientemente el tema de la pesca, como un intento de regulación de pesca por parte del Ministerio de Pesquería se vio enfrentado por empresas pesqueras que tenían mucho tiempo, más allá de lo que se diga del número de anchovetas. Es una discusión para los técnicos, pero por mucho tiempo el sector no tuvo capacidad de fiscalización. Y